Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde les compartimos una selección con los asuntos sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la agenda informativa del día. Ya estamos cerrando semana. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo, viernes 5 de septiembre de 2025. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. Ahorita, en unos instantes, vamos a tener un contacto telefónico con César Pineda. Él es sociólogo, es profesor, investigador, especialista en temas como desigualdad económica, desigualdad social y también materia de pobreza. A la mitad del programa tendremos otro contacto telefónico, en este caso con Isidoro Vicario, es abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan de la Montaña allá en Guerrero, es el representante legal de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y con él vamos a hablar sobre los resultados de la reunión que tuvieron el día de ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde la presidencia, por cierto, el día de hoy se anuncia la posibilidad de establecer un proceso de acompañamiento internacional en la investigación del caso Ayotzinapa. También hacia el final del programa les pondremos al día con otros asuntos que tienen que ver con la política migratoria de Donald Trump, también algunos asuntos acá de la ciudad y el repaso, el genocidio allá en la Franja de Gaza. Es el menú que tenemos en esta tarde. Antes de continuar, muchísimas gracias a Manuel Candela, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, al igual que gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción del espacio, y también saludos a Stacy Torres, que nos apoya con la asistencia de la producción. Vamos a iniciar con un repaso, un resumen de la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto a partir de que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, acusó que las autoridades de Jalisco están invisibilizando a las niñas y adolescentes, mujeres desaparecidas en Jalisco, pues detectó un uso mínimo de mecanismos como la alerta Amber, y además hay pocas denuncias oficiales. Estas conclusiones las incluyó la organización en el informe llamado Donde falta una resistimos todas, mujeres y niñas frente a la desaparición en Jalisco, el cual envió al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas el 15 de julio, pero que apenas ayer se hizo público y está revelando el diario NTR. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Está del CEPAD precisa que datos obtenidos vía transparencia evidencian que entre 2013 y 2025 se reportaron 3.968 desapariciones de niñas y adolescentes mujeres a través del programa Alerta Amber en Jalisco. Además, hubo 3.909 localizaciones con vida. No obstante, la organización critica que las cifras no permiten conocer cuántas de estas localizaciones fueron resultado de acciones de búsqueda o retornos voluntarios ni las condiciones en las que ocurrieron. El CEPAD también lamenta que la activación de alertas Amber es baja porque solo hubo 119 frente a casi 4.000 reportes, imagínate. Es decir, apenas 3 cédulas por cada 100 casos. Si esto se traslada a denuncias formales, el porcentaje es todavía menor, 1.16%. Por eso dice el CEPAD, lo citamos, es preocupante que solo 46 de esos reportes derivaron en carpetas de investigación, mientras que otros fueron tratados como reportes en cabina, lo cual deja fuera del proceso penal a la mayoría de estos casos y revela un uso discrecional de los casos. En el documento, el CEPAD pone énfasis en los casos de niñas y adolescentes desaparecidas. Por ejemplo, evidencia que casi 30% de todas las mujeres reportadas o denunciadas como desaparecidas pertenece al grupo de 15 a 19 años y el 15% al de 10 a 14. El anterior análisis a la desaparición de mujeres por grupos etarios pone en evidencia la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes frente a la violencia estructural que permite o reproduce la desaparición de personas, ya que cerca de la mitad de las mujeres desaparecidas en Jalisco se encuentran en esta condición antes de llegar a la adultez, y también ven el reclutamiento forzado una de las causas de las desapariciones de personas menores de edad en Jalisco. En otro tema, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco informó que realizó un operativo de difusión de cédulas de 3 hombres que fueron desaparecidos con violencia tras salir de las instalaciones de la Fiscalía del Estado el pasado 25 de agosto. Ese asunto tan grave que está relacionado con el asesinato de una familia de Michoacán. Ahí se señala que se trata de Héctor Manuel Valdivia Martínez, de José Manuel Arredondo Roldán y de Gary Omar Silva González.
La Comisión Estatal precisó que las acciones realizadas en coordinación con la Policía de Guadalajara y la Secretaría de Seguridad del Estado iniciaron justamente donde desaparecieron el cruce de las Lázaro Cárdenas y la avenida Gobernador Curiel. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a un enlace, una videollamada con César Pineda. Él es profesor investigador del Instituto Mora, sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y con maestría y doctorados en la Universidad Nacional Autónoma de México, y él es experto en temas que tienen que ver con asuntos de despojo, extractivismo y movimientos sociales. Justamente hace unos meses salió el libro Luchas Sociales y Participación Política en el Sexenio Obradorista 2018-2024, donde es coordinador junto con Máximo Modonesi y Sergio Tamayo, y queremos hablar con él justamente para hacer una evaluación pues del sexenio anterior y también del primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. César Pineda, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, César, tenemos mucho interés en conversar contigo. Bueno, no sé si primero nos puede hacer un resumen de justamente del tema de este libro, Luchas Sociales y Participación Política en el Sexenio Obradorista. ¿Cómo fueron las luchas sociales, los movimientos sociales? ¿Cuál fue la relación del del primer gobierno de la Cuarta Transformación con las luchas sociales? Sí, hay que decir que este trabajo es de pues casi una veintena de investigadores e investigadoras que desde distintos rubros y desde distintas perspectivas, todas desde una perspectiva crítica de las ciencias sociales, desarrollamos cada quien distintos movimientos sociales a lo largo del sexenio, que es una tarea un poco grande porque en cada capítulo se detalla, digamos, el conflicto estructural que vive cada uno, el sector campesino, el movimiento feminista, el movimiento indígena que trabajamos otro profesor y yo, en fin, así cada sector, y trata de desarrollar a partir de ciertas categorías y una discusión académica en un seminario que tuvimos, pues digamos los límites, las posibilidades, los avances de cada movimiento social frente a la Cuarta Transformación, que ha cambiado por completo el panorama político en relación a las luchas sociales que mantenían un proceso de resistencia y también de radicalidad muy importante especialmente frente al gobierno de Peña Nieto antes de López Obrador. En ese sentido habría que decir que los movimientos se encuentran atrapados, igual que en otros movimientos progresistas que llegan al poder, como sucedió en América Latina, especialmente en Sudamérica, porque a pesar de que hay avances en ciertos temas, en otros se quedan muy detenidos por las grandes fuerzas que implican las empresas, que implican los grandes intereses, que implican los grandes acuerdos de los tratados de libre comercio. En Brasil, por ejemplo, el Movimiento Sin Tierra definía su posición frente a Lula. Hay que decir que el Movimiento Sin Tierra es quizá el movimiento más grande de América Latina, reúne a más de 2 millones de campesinos y de familias aliadas a estos campesinos, y de su lema decía, malo con Lula, peor sin él. Es decir, pues evaluaban claramente políticamente que no era la opción que ellos necesariamente querían, pero que podía ser mucho peor. Entonces los movimientos se encuentran en un margen muy restringido, y esto volvió a pasar en México. Es decir, criticar a un gobierno progresista puede ser que por esa razón seas catalogado como de derechas, claro, pero a la vez, pues no avanzar o no protestar frente a los gobiernos progresistas significa no seguir avanzando en tus demandas sociales o, por supuesto, subordinarse al gobierno en turno. Entonces, todos los movimientos sociales terminan, digamos, atrapados en este gran dilema entre el progresismo y las derechas y ultraderechas que están, por supuesto, dominando al continente. César, ¿crees que sea lo mismo, tal como decía el movimiento social brasileño, malo con López Obrador o con la Cuarta Transformación, pero peor sin ellos? Bueno, es una muy buena pregunta, porque el problema es que los movimientos sociales habían querido construir una alternativa social, lo habían intentado desde hacía mucho tiempo, un polo social, sea a través de los movimientos sociales, sea incluso a través de una fuerza política no necesariamente partidaria, para reflejar sus demandas.
Creo que lo que Pablo Iglesias llama malmenorismo, o sea, el mal menor, que es lo que tú estás preguntando de, bueno, no es lo que queremos, pero es un mal menor que las derechas. Cada movimiento, lo explicamos un poquito en el libro, tuvo muchísimos problemas para dar esta discusión internamente, porque, por ejemplo, algunos movimientos decían, no hay que discutir de esto, lo electoral, porque nos divide, pero eso hacía que sus propias bases sociales migraran al obradorismo, abandonando a ciertos liderazgos y a ciertas posiciones críticas. Entonces, discutirlo no necesariamente salía del problema. Pero por el otro, muchos movimientos, precisamente por tener una posición malmenorista, terminaban apoyando a la Cuarta Transformación y a ciertas formas de hacer política que no benefician al movimiento social. Y a su vez, los que critican más a la Cuarta Transformación pueden quedar muy aislados. Como ves, no hay una solución sencilla para este dilema. Yo diría que hay movimientos que lo han ido tratando de salvar lo mejor posible bajo ciertas condiciones muy particulares, negociando a veces, protestando otras y tratando de avanzar en su propia agenda. Creo que sí hay un problema en quedar aislados frente a la crítica o en la crítica frente al gobierno, a los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque reduce el margen de influencia de los movimientos sociales, que lamentablemente creo, por esta separación muy grande que hubo del movimiento social, por ejemplo, con la estructura partidaria de Morena, en muchas ocasiones hay una total incomprensión desde esas estructuras partidarias a los avances, propuestas y ejes que los movimientos sociales han madurado pues, en las últimas décadas. Así es. Y en particular el movimiento indígena, que es el capítulo en el que participas, ¿cuál ha sido la relación del movimiento indígena, en particular Congreso Nacional Indígena y destacadamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Bueno, públicamente han tenido un cuestionamiento a todos los gobiernos, incluido justamente el de López Obrador y la Cuarta Transformación. Sí, hay que decir que hay quizá tres sectores, por decirlo de manera muy gruesa. Está efectivamente el Congreso Nacional Indígena, que incluye al STLN, está ALDEA, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, que son otros pueblos muy sintonizados con las demandas autonómicas, muy en concordancia con los ejes, digamos, que promueve el CNI, pero construyendo una estructura distinta que se ha centrado sobre todo en el derecho al reconocimiento a la autodeterminación, es decir, que sí han ido al Congreso y que sí han presionado y dialogado también con la Cuarta Transformación para lograr un avance constitucional, y están los pueblos que orbitan alrededor de la 4T, es decir, pueblos que especialmente a través de ciertas representaciones del INPI, del Instituto Nacional de los Pueblos Indios, y de ciertos liderazgos que se sumaron a la fuerza obradorista, pues orbitan lamentablemente a veces de manera un tanto subordinada, podría decir yo, claro, sin su propia voz. Entonces, lo que tenemos y que representamos un poquito en este texto es que esta fragmentación, que es típica pues, de los movimientos sociales, no, el movimiento indígena no es el único que esté dividido, pero siempre hay tendencias en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, etcétera, pues debilita un poco su visibilidad y sus demandas. Hay que entender que el movimiento indígena determinó la agenda mexicana a finales de los años 90, a partir del alzamiento zapatista, y hasta entrado el siglo XXI, porque estaba en discusión de cómo el Estado podría ser reformado para tener una nueva relación con los pueblos indígenas. Desde mi punto de vista, el que no se hayan cumplido los acuerdos de San Andrés y que no se haya logrado una reforma indígena en materia también territorial y en materia de reconocimiento de las autonomías plenos, es una de las tragedias mexicanas que nos llevó a una partidocracia. Es decir, no solo tuvo efectos negativos contra los pueblos indígenas, que no vieron reconocidos sus derechos, sino que provocó la concentración de poder en una partidocracia que sabemos se descompuso. Entonces, que las demandas del movimiento indígena deberíamos conocerlas muy bien, porque no es que han pasado de moda, no es que hoy México no esté definido por esa agenda, pero detrás hay un conflicto estructural entre los pueblos indígenas y el Estado. Así es. ¿Qué tal, César? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes. Un par de preguntas, César. ¿Cómo ha quedado a deber lo que es hasta ahora la Cuarta Transformación en algunas cuestiones o planteamientos puntuales que se hicieron desde antes de la llegada de López Obrador,
Me refiero, por ejemplo, a la prohibición del fracking. Hemos estado hablando esta semana, es una promesa incumplida de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, pero hay otros asuntos también, como la prohibición de los transgénicos, quedó a medias prácticamente, del glifosato, el tema de la restricción a la minería de cielo abierto, es decir, una serie de promesas que no se cumplieron o se cumplieron a medias, sobre todo de cara al sector popular. Totalmente. El problema es, lo que vimos fue algunos intentos de regulación. O sea, yo reconozco que la 4T y desde la presidencia se lanzó una de las leyes más avanzadas, la de minería, que parecía pues responder efectivamente no solo a la demanda popular de las comunidades que están siendo devastadas por la minería, sino reconociendo además una de las legislaciones más, digamos, sofisticadas en ponerle un freno al capital. Pero lamentablemente desde la presidencia y pasó al Congreso, lo que vimos fue que esa ley se le descabezó, se le redujo, se le cercenó por la presión de las cámaras empresariales de la minería. La cuarta transformación pareciera no querer tener ningún tipo de enfrentamiento con los grandes capitales. Es normal en el sentido de todos los gobiernos progresistas en América Latina no han asumido una posición, digamos, beligerante contra los grandes capitales e incluso podríamos decir se han subordinado a los grandes capitales para mantener la gobernabilidad. Todos tenemos claridad de que en la historia de América Latina ha sido muy común que el empresariado se vincula a las derechas y Estados Unidos para derribar gobiernos, y creo que todos los, desde Lula, pasando incluso por el propio Evo, es decir, y el propio chavismo, han visto la necesidad en distintas modalidades de acordar y pactar con los grandes capitales. El problema de esto, que uno puede entenderlo en la pragmática de la realpolitik y de la geopolítica internacional, pues es que alguien se tiene que sacrificar, y lo que se ha sacrificado también en México, como en otras experiencias en América Latina, pues son los pueblos. Y los pueblos no pueden sobrevivir en medio de la minería que contamina sus aguas, que agota los mantos acuíferos, y tiene derrames tóxicos todo el tiempo. Nosotros encontramos, por ejemplo, 54 conflictos mineros, que es el rubro del extractivismo, representan el 55% de casi un centenar de conflictos durante el gobierno de López Obrador. Entonces, estas iniciativas que al principio parecían pues positivas y alentadoras, aunque fueran incluso moderadas, la ley minera, la prohibición del glifosato, etcétera, las que tú mencionaste, al final quedaron en efecto muy lejos, muy lejos de lo que era mínimo necesario para avanzar en materia ambiental. Ahora, en materia ambiental, y con eso cierro, está ligado directamente a la vida de los pueblos, porque son los pueblos los que tienen sistemas a veces de gestión colectiva de los bienes naturales o procesos organizativos autonómicos, o por supuesto la mayoría de ellos son campesindios, como les llama Armando Bartra, ¿no? Es decir, una clase productora como campesina, pero también étnicamente identificados como un pueblo ancestral, como un pueblo prehispánico, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que hay la evaluación que podemos hacer. Yo mismo lo he dicho en esta semana sobre el primer informe de Claudia Sheinbaum. En materia ambiental y en materia de derechos indígenas nos quedan mucho a deber. Y justo sobre este tema de extractivismo que estás comentando, y me gustaría que si puedes repetir la cifra de cuántos movimientos sociales registraron, digamos, de luchas contra extractivismo en el gobierno de López Obrador, y preguntarte si en el gobierno de López Obrador y digamos, se ha combatido o se ha limitado el extractivismo como una política de despojo, de destrucción de bienes naturales y bienes comunes, que era, digamos, la característica de los gobiernos neoliberales, y esto porque los gobiernos de la Cuarta Transformación supuestamente se ufanan de que ya no vivimos en el periodo neoliberal. Lo acaba de decir Claudio Sheinbaum el lunes, se acabó la noche oscura del neoliberalismo. Sí, antes de decir cifras un poquito más precisas, quizá el problema de los gobiernos progresistas es su contradicción, es decir, sí se rompen algunos de los elementos del neoliberalismo, es decir, lo que ha hecho la 4T en relación a los salarios, pues era un dogma neoliberal. Todos sabemos que un principio neoliberal era, por supuesto, no subir los salarios, así se mantuvieron durante 30 años, y aunque también se debe a la presión estadounidense por la competitividad entre Canadá, Estados Unidos y México, los salarios subieron. Entonces, en ese sentido, pues, si uno ve solo los salarios, pues parece efectivamente reforzar este discurso
de ha terminado la noche neoliberal. Ujú. Pero si uno ve, por ejemplo, en relación a los impuestos a los ricos, pues se ha mantenido el dogma neoliberal. Entonces tenemos una cosa un poco contradictoria e incluso a veces esquizofrénica, ¿no? Porque con una mano se le reparte un poco más a los pobres, pero con la otra mano Se le sigue dando a los ricos. no se le quita nada a los ricos, e Ujú. incluso ahora sí que la otra mano es igual de apapachadora de los ricos que Exacto. los gobiernos neoliberales. Lamentablemente es así y hay que decirlo con todas sus letras. En ese sentido, también es muy contradictoria la política de la Cuarta Transformación en materia ambiental y en materia de derechos y cultura indígena, porque el mismo López Obrador le abrió la puerta a varios de los movimientos que pues Peña Nieto y Calderón persiguieron literalmente, es decir, no solo no dialogaban con ellos, sino los perseguían, y lo recibió en Palacio Nacional y cumplió algunas de sus demandas. Al mismo tiempo, por eso digo que es una doble cara de la 4T, no solo no reconoció, sino denostó a muchos de los movimientos que se le oponían, especialmente los que estuvieron ligados a la oposición al Tren Maya, pero Sí. no solo, hay que recordar en el caso de Ayotzinapa, que no es un caso de tierra y territorio, pero que tiene que ver con un caso emblemático de desaparición forzada, que fueron denostados desde la presidencia. Entonces, por decir así, para algunos Perdimos conexión con... ya cumplimiento estamos. parcial, hay que decir, en el caso, por ejemplo, de Rárica o Yaqui o del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco, cumplió sus demandas, no todas, hay contradicciones al interior de los pueblos porque también provoca pues discusiones, Claro, ¿verdad?, al interior de los claro. movimientos que dicen, nos quedamos o no con lo que nos da, y por el otro lado, otra 4T, que fue la que, por ejemplo, reprimió en Perote, Veracruz, a quienes protestaban contra las granjas Carroll y resultó en 2 campesinos muertos. O sea, no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de 2 políticas de la 4T y una que invisibilizó incluso este caso represivo, que es muy grave, y que pues terminó reprimiendo a quien legítimamente está diciendo saquen estas granjas contaminadoras de nuestros pueblos. César, ¿podrías entonces repetir las cifras? ¿Cuántos movimientos sociales contra el extractivismo registraron en este trabajo, que si me recuerdas el nombre, que también publicaste? Sí, perdón, me olvidé decirlo, Sí. me emocioné hablando de No, esta muy bien. contradicción. Hay que decir que metodológicamente separamos a los movimientos indígenas, o sea, hay más movimientos en defensa o ambientalistas, les podríamos decir, por eso también los separamos de los que tienen una matriz étnica o comunitaria o campesina. Ujú. Estamos registrando solo estos, o sea, la conflictividad por la tierra y el territorio es mucho más grande, pero registramos 98 encabezados por movimientos campesinos o indígenas en total durante el sexenio. Nos faltó un semestre porque ahí teníamos que hacer el corte para el libro, pero de esos, digamos, la mayoría son de extractivismo, son 75, pero tenemos muchos más de mega infraestructura, obviamente el Tren Maya, entre otras, energética, tenemos de hiperurbanización y turismo, los separamos así, y agroindustrial, es decir, en este caso, por ejemplo, los de granjas Carroll, que Claro. son enormes granjas de porcinas, que estamos hablando de 30,000 cerdos en una sola granja, en un solo punto, que obviamente sus desechos en el agua contaminan el medio ambiente con una degradación muy acelerada. Entonces, estamos hablando del 98 de estos procesos, donde hay que decir que también es muy difícil decir que todos son iguales, porque en algunos casos, por ejemplo, si nos concentramos en la minería, lo digo muy rápido, Ujú. algunos de estos conflictos solo les llamamos solo de conflictividad socioeconómica, porque solo piden indemnización. No están hablando del medio ambiente, sino de que los daños que han hecho, por ejemplo, las mineras en sus casas, en sus Sean comunidades, en sus recompensados. caminos, les paguen una indemnización. Hay otro que se llama, le hemos puesto ecológico distributivo, en el sentido de que ahí sí denuncian los efectos ambientales, o sea, ¿quién paga los platos rotos en el medio ambiente? Bueno, generalmente son, evidentemente, se les dejan las consecuencias a los pueblos, y aquí hablamos de muchísimas razones de contaminación. Claro. Y un tercer tipo de conflicto en la minería, aunque es transversal a todos los que analizamos, son los que llamamos etnoterritoriales o ecopolíticos, porque no están hablando solo de las afectaciones ambientales, sino de que ellos mandan sobre sus territorios y están violando las empresas o el gobierno o el Estado sus derechos territoriales. El libro se llama Luchas Sociales y Participación Política en el Sexenio Obradorista. Lo realizamos, bueno, los coordinadores somos el doctor Sergio Tamayo, Máximo Modonesi y yo,
que estuvimos coordinando un seminario amplio de investigación con muchos investigadores que seguramente si lo pueden acceder, que es de libre acceso por internet, pueden revisar todos estos trabajos. Por aquí lo tenemos y lo compartimos. Una última pregunta, César, solo en cuestión de segundos y es compleja, pero ahorita comentabas el tema de salarios, si bien es histórico el aumento de salario y que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza extrema, se mantiene todavía la pobreza con estas políticas y de hecho es preguntarte, con todas estas políticas económicas, extractivistas, ambientales, ¿se mantiene o se ha estrechado aún más la desigualdad en el país? Pues mira, lo que pasa es que necesitamos un debate público sobre este punto. Ayer estaba literalmente en unas parcelas con los campesinos de Atenco y, por ejemplo, a ellos les parecía a veces contraproducente algunos programas sociales. Hay una discusión muy importante en los pueblos sobre Sembrando Vida y a ellos les parecía contraproducente de que está deshaciendo este programa la solidaridad comunal e intercomunal y sobre todo intrafamiliar, que era la que sostenía las parcelas. Entonces, curiosamente, un programa que está diseñado para fortalecer la producción campesina, al final tiene un efecto seguramente no deseado, pero que es desequilibrar las formas de trabajo colectivo, comunitario y entre familiar. Entonces creo que hay que abrir esta discusión y que pedirle mucha paciencia a la audiencia y a todos los seguidores de la Cuarta Transformación, porque estas contradicciones deben hablarse, deben debatirse abiertamente. Muy bien, César. Te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y si nos permites, pues más adelante seguimos en contacto contigo para abundar sobre estos temas tan relevantes de las luchas sociales y la conflictividad social en los actuales gobiernos. Muchas gracias, César Pineda. Muchas gracias a Cosa Pública por la invitación. Al contrario, te agradecemos mucho, César Pineda, profesor investigador del Instituto Mora, sociólogo, maestro y doctor de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a una pausa y regresamos. Un contacto que estamos buscando con Isidoro Vicario, el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego del encuentro de ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Isidoro Vicario. Él es abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Ya van a ser casi 11 años, en unos días se cumplen los 11 años de este hecho paradigmático de desaparición forzada en México y esto es para que nos cuente algunos detalles de la reunión que ayer tuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum. Isidoro Vicario, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Sí, buenas tardes, Rubén. Muchísimas gracias. Saludo ahí a tu auditorio. Gracias por aceptar conversar con nosotros, Isidoro. Tenemos mucho interés en conversar contigo para conocer los detalles, evidentemente que ha habido las versiones públicas de este encuentro. ¿Qué resumen nos podrías hacer? ¿Cómo fue el encuentro de ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué avances, si es que les presentaron avances de la investigación, les dieron a conocer? Sí, gracias. En efecto, la reunión del día de ayer fue la quinta ya reunión que se tiene con la presidenta de la República, con los padres y madres de los 43. Me parece que en la segunda o en la tercera reunión, la presidenta dio a conocer ahí la formación de un nuevo equipo, por decirlo así, quien iba a analizar de manera científica el tema de la telefonía celular. Por eso los padres y madres el día de ayer iban con muchas expectativas para ver los avances que hay en esta línea, ¿no? Y no es que sea una nueva línea de investigación, porque recordemos que desde que ocurrieron los hechos en el año 2014, los padres insistieron mucho que se iniciaran y que se profundizaran en 4 líneas de investigación. Una que tenía que ver con el tema del ejército mexicano, otra la línea de telefonía celular, el trasiego de droga y otra línea más que tiene que ver con elementos de la policía municipal de Huitzuco, ¿no? Uh-huh. Estas 4 líneas estuvieron haciendo los padres desde el año 2014. Y también recordemos que de los 6 informes que ha presentado el grupo de expertos, el GIEI, durante su estancia en México y su participación en el caso Ayotzinapa, también ellos han afirmado de que hubo algunos teléfonos
algunas líneas que se siguieron utilizando días posteriores, líneas telefónicas. Estamos hablando de las líneas telefónicas de los estudiantes que estuvieron activos después de la noche del 26 de septiembre, ¿no? Entonces, con esta información que dio la presidenta a los padres y madres, y sí, ellos, los padres, recibieron buena esta información, en el sentido de que sí se tendría que profundizar en esta línea, ¿no? Y más ahora con el equipo nuevo, conformado, ¿no? Y que iba a realizar este análisis científico. Y también la presidenta había dicho que pues, con este nuevo equipo pues iba a tener como una mirada fresca para reanalizar el tema de la telefonía celular, ¿no? Pero bueno, ya de la información que tuvieron el día de ayer, pues no hubo como avances tal y cual, ¿no? De parte de ahí de la fiscalía, el encargado ahora dio ahí, a lo mejor como de manera vaga ahí la información, ¿no? Que no logra convencer a los padres, ¿no? No hay avances significativos que podamos afirmar de que ahora este nuevo equipo de trabajo pues esté avanzando, por lo menos en esta línea de la telefonía celular, ¿no? Por eso, saliendo de la reunión ahí, los padres de manera contundente pues manifestaron ahí como su decepción, ¿no? Y el enojo, ¿no? Claro. Que hoy precisamente en esta reunión en el mes de septiembre, pues que ya a pocos días van a cumplir 11 años de los hechos. Y para los padres es como que si no hubiera pasado el tiempo con el tema de las investigaciones. Por supuesto. Isidoro, una cosa que me llamó la atención de la presidenta que dijo, vamos a hacer unas pesquisas o algún análisis de las llamadas telefónicas que no se habían hecho. O sea, ¿cómo es posible que en 11 años no se hubieran hecho estos análisis? ¿Es tecnología nueva o sencillamente no lo consideraron prioritario hacer en el pasado este tipo de análisis de estas llamadas telefónicas? Sí, lo que decíamos ahorita, que el grupo de expertos de por sí ha dejado como varias recomendaciones de estos 6 informes, ¿no? Y una de esas recomendaciones es de que se tiene que profundizar en el tema de la línea de telefonía celular, ¿no? Sí. Pero bueno, con el equipo de la Fiscalía, pues no se ha podido avanzar. Por eso lo que dice la presidenta, nosotros, este nuevo equipo de trabajo va a retomar y se va a hacer un trabajo más científico para analizar, ¿no? Y ojalá no que eso se pueda avanzar, porque los padres tienen muchas expectativas en ese sentido, pero lo cierto es también pues que va a estar difícil, ¿no? Solo por poner un ejemplo, las empresas que manejan las líneas telefónicas tienen ellos la obligación hasta un plazo de 2 años guardar la información, por ejemplo, de estas famosas sábanas telefónicas, claro. ¿no? Claro, aquí entendemos que va a ser una línea más amplia, ¿no? Que no solo tendría que abordar el tema de las sábanas de llamadas, sino que más bien las ubicaciones de donde estuvieron las líneas telefónicas, ver si es que es el equipo concreto, si es el chip que se utilizó, si es el email, ¿no? Las personas que intervinieron, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera para que pueda por lo menos arrojarnos un poco el indicio del paradero de los estudiantes o por dónde por lo menos debieron haberlos llevado. Y también pues los padres han estado poniendo sobre la mesa de que se tenga que profundizar una línea que lo consideran importante y que podemos afirmar por hoy del grupo de 17 jóvenes estudiantes que fueron llevados a Barandilla. Exactamente. De Iguala, y que de Barandilla los fueron sacados y llevados a alguna periferia o algún lugar periférico de allí de Ciudad de Iguala, y eso no hay también, pues eso los padres han estado poniendo en la mesa, y eso tiene relación con el tema de las extradiciones, ¿no? Aparte de Tomás Terón de Lucio, que está en Israel, también el tema de la expulsión de Ulises Bernabé, quien fuera juez de Barandilla de Iguala en el año 2014, que tendría que tener información en relación a la línea de los 17 estudiantes. Lamentablemente pues no se ha podido avanzar en estos trámites, ¿no? Y esta es la información que recibieron los padres ayer, el día de ayer. Están en estos trámites, pero bueno, de ahí no se ha podido avanzar, pues. Isidoro, el tema de esta petición desde hace años de que les entregaran unos folios que habían encontrado una relación en la Secretaría de
de la Defensa Nacional, unos folios perdidos. ¿Hubo información acerca de este dato? Porque eso también está relacionado justamente con este grupo de 17 que fueron llevados a Barandilla. Sí, en efecto, recordemos que se filtró una intervención llamada que hizo el ejército mexicano, ¿no? Y en esa intervención de la llamada, pues hay una conversación de dos personas que refieren este modus de llevar a los estudiantes en barandilla, ¿no? Eso fue a partir de esa información que intervino el ejército. Por eso también con el grupo del GIEI, los expertos estuvieron requiriendo de un faltante de 800 folios Exacto. del archivo del ejército, del famoso CRFI, Centro Regional de Función de Inteligencia, que no se ha podido entregar, ¿no? La COBAP, la Comisión del Caso Ayotzinapa, ha referido que al realizar otro análisis, otro estudio y otra búsqueda de los folios que ya se tienen, que de estos 800 folios han encontrado algunos, que son alrededor de 15 folios, ¿no? Pero bueno, el tema del resto de los folios que tiene todavía en poder del ejército, pues no se ha podido concretar, pues, ¿no? Que la Fiscalía o que la COBAP tenga esos archivos. Así es. Y esto, lo que estamos hablando, eso constituyó también una razón fundamental de por qué el GIEI o el grupo de expertos dejó el país y dejó el caso, porque no había condiciones para seguir. Exacto. Si bien es cierto que no hay un retroceso, pero sí podemos afirmar que hay un estancamiento. Exacto. Desde la administración de López Obrador, y por eso a eso se debió el retiro del grupo de expertos, ¿no? Las líneas de investigaciones que han avanzado se estancaron. Exacto. Y ahí no se puede dar un paso más, ¿no? Con esta administración podemos afirmar que estamos en ese punto. ¿Qué tal, Isidoro? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Es muy interesante lo que estás planteando y justo a propósito del GIEI, quería preguntarte tu opinión de la declaración que dio hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, donde anunció que le pidió a la secretaria Rosa Isela Rodríguez que hable con Naciones Unidas para ver si es factible buscar expertos para apoyar la investigación, expertos internacionales. Pero te lo pregunto, el contexto de la declaración que me llama la atención es que la presidenta recordó que las madres y padres han pedido que expertos, entre otros del GIEI, se incorporen nuevamente a la investigación, pero dijo la presidenta que pues los expertos lo rechazan por los problemas que hubo en el pasado y que muchos de ellos no están interesados en regresar a la investigación, es decir, regresar a México. ¿Qué opinas de esa declaración? Y justamente está vinculado con lo que dices, digamos, de esas, no había condiciones para realizar investigación por presiones acá. Sí, buenas tardes, un saludo, Jesús Estrada. Sí, en efecto, los padres y madres han puesto sobre la mesa también en las reuniones que se ha tenido con la presidenta el tema del regreso del GIEI, ¿no? Pero también ahí nosotros tenemos clara esta información de que sí es complicado el regreso del GIEI tal cual así como lo conocimos, ¿no? Porque no solo depende ahí de la voluntad del Estado mexicano, sino que también debe de haber un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Sí? Ya de lo que la presidenta informó a los padres y madres ayer, que eso era complicado, pero que sí iba a haber otra alternativa, ¿no? Y esa alternativa es ver con la ONU, pero siendo realista, eso va a estar un poco complicado. Uh-huh. Va a estar un poco complicado porque la formación o conformación del grupo de expertos fue a raíz de una medida cautelar que se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así es. Entonces, con la ONU no va a tener esa facultad, porque no solo de decir que hay voluntad del Estado mexicano, pero que eso se tiene que traducir en hechos, ¿no? Claro. Se tendría que ver efectivamente quiénes tendrían que integrar, qué expertos serían, quiénes no, y además se tendría que ver cuál es el mandato que tendría que asumir y las facultades de ese grupo de expertos, ¿no? Pero bueno, reiteramos otra vez, si se forma otro grupo de expertos, pero si no hay la disposición real del Estado mexicano en dar información, no va a haber condiciones. En concreto, exacto, ahí preguntarte en concreto, ¿podría avanzarse muchísimo más con el hecho de que la Sedena soltara esos 800 folios que ha mantenido retenidos desde hace años? Sí,
esa es como la expectativa, ¿no? Que pudiéramos tener, de que probablemente tengamos mayor información con estos archivos. Y si no fuera el caso, por lo menos se tendría que descartar. Pero el problema es de que como no se entregan estos archivos, pues no hay más de dónde jalar, ¿no? Las líneas de investigaciones están ahí ya definidas, pero no se pueden avanzar porque ya no hay más información. Entonces es importante saber lo que ocurrió la noche del 26 y eso va a ayudar de los archivos que ve el ejército, porque hoy en día podemos afirmar de lo poco o mucho que sabe del caso de Ayotzinapa fue a raíz del trabajo del grupo de expertos y también de alguna información que se encontró en el archivo del ejército, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos ahorita de la línea de 17 estudiantes, ese fue un documento del archivo del ejército que encontró el licenciado Alejandro Encina. ¿Y qué nos indica eso? De que probablemente de estos 800 folios que hacen falta pudieran darnos completarse más la información y avanzar las líneas. Pero si no hay esa disposición y esa voluntad de que ha referido la presidenta actualmente, pues lo vemos complicado. Isidoro, finalmente quería preguntarte, Isidoro Vicario, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿cómo viste, la actitud de la presidenta? ¿Era empática? ¿Estaba fría? ¿Cómo describiría la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión de ayer? Híjole, a lo mejor no soy experto en describir mejor una persona en ese sentido, ¿no? Lo que hemos visto de que sí ha reiterado y ha afirmado que hay la disposición del gobierno, pero lo que han dicho los padres que esa muestra de voluntad y de disposición pues no se refleja, no se traduce en avances sustanciales, ¿no? Les queda de ver. Ha estado presto a escuchar a los padres, sí, a comparación, por ejemplo, de la administración de Enrique Peña Nieto, que costó mucho trabajo para que recibiera a los padres y madres, ¿no? Pero finalmente también ahorita, aunque se han tenido ya 5 reuniones con la presidenta, el problema es de que poco se ha podido avanzar. Claro. Entonces esta muestra de voluntad, esta muestra de empatía hacia los padres, madres de los 43, nos deja todavía lejos, ¿no?, de poder avanzar. Así es. Bien, Isidoro Vicario, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y si nos permite seguimos en contacto contigo más adelante para seguir informando sobre este asunto tan relevante y todavía más ahora que se acerca el 11º aniversario de esta desaparición masiva. Esperamos tener contacto contigo antes. Muchas gracias, Isidoro. Sí, gracias a ustedes, muy amables ahí por el espacio y un saludo ahí al auditorio. Muchísimas gracias, Isidoro Vicario, abogado, integrante también del Centro de Derechos Humanos, la montaña Tlachinolan de allá de Guerrero, que ha acompañado a los padres, madres y a los mismos normalistas rurales de Ayotzinapa durante muchos años, de hecho antes incluso de esta desaparición masiva de septiembre de 2014. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 este viernes 5 de septiembre. Antes de terminar, no queremos terminar el programa de este día antes de despedirnos, no queremos terminar el programa de este día sin mencionar, sin recordar que se está cometiendo un genocidio allá en contra de la población palestina de Gaza. Y en seguimiento a este asunto, en el marco del conflicto, que muchas veces esta palabra no describe bien lo que está ocurriendo, no es un conflicto porque es como si dos partes estuvieran peleadas, digamos, de manera equilibrada y de lejos está de ser así. Allá, bueno, en este contexto del genocidio, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que va a dar seguimiento a las 6 personas mexicanas que forman parte de la flotilla Global Summit, que busca entregar ayuda humanitaria durante la inauguración de la edición 13 de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero. El canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que el compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores es brindar protección consular y acompañamiento a todas las personas mexicanas que se encuentran en el exterior. La declaración no fue gratuita, fue porque un colectivo de judíos mexicanos que se oponen al genocidio protestaron frente al secretario de Relaciones Exteriores. Y también hubo protestas de algunos quienes participan en ese viaje. Por ejemplo, Arlene Medrano, mexicana que embarcó rumbo a Gaza para romper el bloqueo de la ayuda humanitaria, acusó la pasividad de los organismos internacionales para proteger a los integrantes de la flotilla. Lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores es que tanto del Consulado de México en Barcelona como de otras embajadas del Mediterráneo están en contacto con los connacionales que van en esta flotilla. De igual forma, dijo, las embajadas de México en la región han sido alertadas, están atentas a posibles solicitudes de asistencia o protección. Y bueno, a pesar de los intensos bombardeos que se han intensificado
que se han incrementado en los últimos días en la ciudad de Gaza. Miles de gazatíes desafiaron ayer las órdenes israelíes de marcharse de sus hogares al continuar los bombardeos que dejaron en esta jornada 64 asesinados, 30 de los cuales fueron abatidos en la ciudad de Gaza, informó Mahmoud Basal, vocero de la Defensa Civil del enclave palestino. Es una nota de agencias que reproduce la jornada. Ahí la vamos a compartir la nota completa porque trae declaraciones de residentes allá en Gaza que pues están sufriendo los estragos de ese genocidio. Y por cierto, ahí también las autoridades israelíes dicen que supuestamente ya controlan el 40% del territorio de la ciudad de Gaza, que ese ha sido el objetivo de hace semanas. En tanto, en el Vaticano, y tras una audiencia con el presidente de Israel, Isaac Herzog, el Papa León XIV reclamó un alto al fuego permanente en Gaza y pidió que se facilite la entrega de ayuda humanitaria al enclave costero, y también Herzog solicitó al pontífice reunirse con las familias de los rehenes y demandó intensificar los esfuerzos internacionales para asegurar su liberación. Es muy sencillo: dejen de asesinar, dejen de atacar, y esto pone fin al conflicto. Es una cosa de locos la postura del gobierno de Israel. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes y a lo largo de esta semana. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue En Voz de la Luna con nuestra amiga Gaby Bautista, luego la programación habitual. Le deseamos buen fin de semana y lo invitamos a que el próximo lunes nos acompañe otra vez en Cosa Pública 2.0. Gracias. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.